Amén. Aleluya. Tengo una voz de guardia homosexual. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén. Sean bienvenidos todos, pues y yo mismo también. Gloria a Jesús. Como nosotros no conocemos los pensamientos de Dios y las cosas secretas de Dios, porque las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son las que aparecen aquí en la palabra de Dios, las directrices, los mandamientos, los lineamientos, para que no nos salgamos ni los deslicemos. Porque para eso Dios nos dio mandamientos, para que los mantengamos firmes en el camino predestinado antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Entonces, tenemos esta enseñanza bíblica desde el principio. ¿Cuál es el principio? En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu andaba sobre las aguas. Desde ese momento, el Señor comienza a ordenar la tierra, a hablar por su palabra, por el verbo. El tema no es eso. Voy a leer el título, se llama Advertencia en contra de deslizarse, de no deslizarse. Y esta se encuentra en la epístola a los Hebreos 1. Y dice a la palabra, por favor, oremos. Pasan de pie, por favor. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando yo juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, llévenme oración para que el Señor se manifieste, hable a través de mí, seamos bendecidos por la palabra. Si es palabra de corrección, por favor, aceptémosla. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, juntamente con nuestros hermanos, Señor, desconociendo yo tus propósitos, a que los biblios los conozco, Señor, pero tus propósitos secretos nadie en el mundo los conoce, Señor. Pero yo aquí estoy en obediencia, Señor, obedeciéndole a usted, Señor, para llevar esta palabra, Señor, la cual salgamos edificados, Señor, porque el mismo que predica la palabra de Dios, Señor, tiene que ser reedificado, Dios mío, con la misma, Señor. Pues esta es la palabra de corrección que tu palabra dice, Señor, para que no nos descuidemos y nos deslicemos. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Pueden sentarse, hermano. Hermanos míos, la vez pasada yo estaba enseñando en la iglesia sobre 7 hábitos que tenemos nosotros los creyentes y debemos de tenerlos, pero son hábitos sanos, hábitos de la palabra de Dios, que muchas veces nosotros descuidamos esta salvación tan grande. ¿Qué sucede cuando descuidamos estos hábitos? Uno de los hábitos es, por ejemplo, dejar de orar, dejar de evangelizar, dejar de congregarse, dejar de ir a la iglesia, compartir con nuestros hermanos y muchos deberes que nosotros tenemos para con la iglesia. Pero muchas veces somos negligentes a la palabra, aunque la palabra misma nos está hablando. Y nos dice, no dejarse de congregarse como algunos tienen por costumbre, lo de los cuales lo que tienen es una retribución de fuego eterno. Pero existe la reconciliación, porque no hay hombre que no peque. No hay ninguno, como dijo Salomón, perdónlos porque no hay hombre que no peque, ¿verdad? Pero venimos y apelamos a la misericordia, Señor, a la misericordia, Señor, y somos perdonados otra vez nuevamente. Pero no podemos vivir una vida pecando y pecando, porque Dios se cansa. Gloria a Dios. Dios se cansa, no es que, como decía mi pastor, Dios no es chinchín de nadie. Dios no es chinchín de nadie. Entonces, debemos respetar y practicar
todas las directrices, el estándar de salvación que encontramos en la palabra de Dios. Dejando de eliminar muchos malos hábitos que nosotros mismos tenemos, y hasta yo tengo. Porque yo estaba estudiando estos 7 hábitos y dije yo, y me hice un autoexamen yo mismo. Oh, no estoy orando. Es uno de ellos. Y hay dos principales, los 3 principales de los pilares de un creyente para que no caiga. Orar y ayunar. Orar, ayunar y congregarse. Son 3 pilares que nosotros tenemos que necesitar tener activos para que ejerzamos como ministro, como ministerio, como maestro. Gloria a Dios. ¿Verdad? La enseñanza bíblica es muy importante. Es muy importante. Porque nada sirve estar congregándolos toda la semana, todos los días de la semana, y no enseñar palabra de Dios. Aleluya. Porque por la enseñanza bíblica vamos cultivando nuestro carácter, Gloria a Dios. despojando de malos hábitos que tenemos. Hay muchos malos hábitos que yo tengo y yo me arrepiento y digo, Señor, y le pido perdón a mi esposa. Gloria a Dios. Entonces, Gloria a Dios, aleluya. mire, ¿qué es un hábito que casi no lo practicamos? Uno de ellos no solo corresponde a los pastores, no, corresponde a toda la congregación, la mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? ¿Qué quiere decir mansedumbre? Mostrar y, ¿cómo se llama? Y mostrar la mansedumbre con la humildad. O sea, sujetar nuestro carácter malo. Eso es mansedumbre. Sujetar nuestro carácter malo. Y en fin, hay muchos mandamientos. Desconocemos mucho de la palabra de Dios. Muchísimo. Por ejemplo, el carácter moral de cada persona. ¿Cómo debe ser el carácter moral mío? Yo me pongo de ejemplo. ¿Cómo puede ser el carácter moral del hermano Melvin, del hermanito? ¿Cómo puede ser el carácter de cada uno de nosotros? En vez tenemos un mal carácter que lo demostramos como que somos guardias de Somoza, bien serio. Bien seriotes allí. Y dicen, ese hombre tiene un mal carácter. No, lo que no tiene es dominio sobre su carácter. Entonces uno tiene que tener dominio sobre su carácter para ser afable. Gloria a Mire, Dios, aleluya. mi esposa es bien seria, pero no es de mal carácter. Lo que pasa es que mi esposa no gasta saliva hablando tonterías. Si a ella le van a salir con una tontería, y me dice, vámonos. Hemos visitado a nosotros hermanos en las iglesias y comienzan a hablar de otros delante de nosotros. Oh, Señor. Y me hace, yo hace, vámonos. Gloria a Dios. Porque no podemos participar de esas cosas nosotros los creyentes. No debemos hablar de otros creyentes. No debemos hablar de otra iglesia. No debemos hablar de nosotros porque damos un mal testimonio delante de las naciones. Gloria a Dios. Imagínate que alguien me haya predicando acá. El pastor puede venir y me mira, ve cómo está predicando, pero no tiene historia pasiva. Gloria a Dios. Porque gracias a Dios yo doy testimonio de lo que soy, hasta en la calle. Amén. Yo no ando pelado enseñando los sobacos peludos ahí para arriba y para abajo, no. Amén. No, yo ando vestido siempre. Amén. No ando con las patas raizadas, no. No, hermanos, los Aleluya. malos hábitos. Gloria a Dios. Aleluya. Que dice, Gloria. que vino una vez, andaba con un pastor que andaba con canos, como que eran bigotes que le salían aquí, en camiseta. Y fuimos a una comisión con él, y me preguntaron, ¿vos ni el pastor suyo no vino? No vino, le dije. Lo negué. Gloria a Dios. Sí. Mira, a mí me han encontrado en la iglesia que viene el misionero a la iglesia. Y yo estoy bien vestido con mi corbata. Hola, hermano pastor. No me dejes eso, por favor, le digo yo. Yo no soy el pastor. Porque tal vez el pastor todo desarrancado por ahí esté en el altar sentado, enseñando los castines rotos desde arriba. No. Debemos tener un buen testimonio para los de afuera. Amén. Gloria a Pero eso Dios, se aleluya. practica. Eso se practica en la iglesia. Santo. No tenemos que Señor. vociferarle a otro, mucho menos a un hermano. Amén. Todos somos merecedores de respeto. Amén. Y es pecado, porque la palabra dice, no llames fatu a tu hermano. Es como que le diga, bueno, una camándole a aquello que hacíamos allá antes. No, el hermano debe respetarse. El hermano tiene que aprender y enseñar los requisitos morales y ¿cómo se llaman? Los frutos del Espíritu. Es esencial que los conozcamos Amén. para que no seamos respondones y mal portados en la calle, en el trabajo. No. Tenemos que
que tenemos que conocer todo eso. Muy importante, los requisitos morales de un pastor. Tiene que conocerlo. Y eso no crea que el destinatario es solo el pastor. No, el destinatario somos nosotros. Las cartas que fueron escritas en la formación de la iglesia, para formar la fundación de la iglesia, todas las cartas eran ahí nomás a las 7 iglesias, o a las mismas que iban naciendo. Pero los destinatarios somos nosotros, porque algunas de las iglesias no existen. Pero los destinatarios es de la iglesia de hoy. Gloria a Dios. Es la iglesia de hoy. De tratarnos bien, conducirnos bien, aún manejar bien en la calle. Y que una vez me quedé meditando de repente así con los ojos cerrados, ¡fua! Pasó el carro. Si yo no medito en serio y me paso, me mata. Así. Por eso uno debe salir, miren, bien orado el Señor, para que nos guarde. Cuando uno ya acuesta en la noche, dice, Señor, gracias por guardarme este día. Porque su palabra, usted sabe que nos dice en el Antiguo Testamento, bendito será tu entrada y tu salida. ¿Ah? En la noche y en el día. ¿Ah? Y entonces hay una serie de bendición de Deuteronomio que nosotros somos participantes. Pero ¿qué sucede? No buscamos de Dios. Los regalos están en el Señor. Ahí están guardaditos, pero uno no los arrebata. ¿Por qué? Por la falta de oración, el descuido espiritual en la oración y muchos descuiditos que tenemos. La asistencia, la no asistencia a la iglesia, esas son cosas que perjudican nuestra vida espiritual. Pero ¿qué sucede de eso? Poco a poco hay un barco. Ya vamos en el barco, el Señor, Él es el capitán. Poco a poco lo vamos tirando del barco. Y el Señor no es responsable de la salvación, somos nosotros mismos. Gloria a Jesús. Porque la palabra dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, no sea que los resbalemos y caigamos, dice el libro de Hebreos. Y después, más adelante, hay otros mandamientos, por ejemplo, la advertencia contra idolatría. Muchas veces los vamos apartando del Dios proveedor de todo lo que necesitamos y pensando que el otro Dios nos va a dar las cosas. Sí, pero aquel Dios no da las cosas, las da con condición. Con condición. El Señor lo da sin medida. Así es. Sin medida. Él no tiene, dice, pedí el Espíritu, porque Él no da por medida, lo da por abundancia. Así es. Para que nos guíe en qué camino tenemos que andar cada momento, cada día, en la vida social, en la vida secular y en la vida espiritual. Aleluya. Son dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta todos los días de nuestra vida, para que no nos caigamos y nos deslicemos. Cuando comenzamos a hacer estas cosas, por ejemplo, el hábito de no leer la palabra, están enfermos, ¿cómo vamos a creer que Dios es nuestro sanador? No vamos a creer. ¿Cómo vamos a creer nosotros que Dios es el dador de todas las cosas? ¿Cómo vamos a elevar nuestras peticiones delante del Señor que nos dice la palabra? Él dice que traigamos, dice, nuestras peticiones. Y Él las proveerá en gracia. Aquí en el cielo, Él las proveerá en gracia. Pero ¿qué autoridad tenemos nosotros? Lo mismo, ¿qué autoridad tenemos nosotros para orar por otro hermano porque está enfermo? Uno dice la palabra, Dios dice que está sano, pero que Él reciba la sanidad, ya está dudando. Por eso tenemos que dar de buen testimonio cuando uno ora por otra persona. Yo no me gusta orar por otra persona. No. Así es. No, tampoco me gusta predicar. No. De todo puedo hacer. Lavar, hasta carne me ponen a hacer allá. Les digo, pónganme a hacer todo, menos que yo predique. Sí, porque nuestra conducta no estamos aptos para irlo. Si nos vamos a ir, es por la bondad de su misericordia para cada uno de nosotros. Porque cada día, dice la palabra, que son nuevas sus misericordias. ¿Ve? Y si pecado tenemos, dice el apóstol Pablo, abogado tenemos con el Padre. El cual se orar por vosotros. ¿Ve? Venimos, apelamos a la misericordia de Dios. Apelamos a la bondad de Dios. ¿Ve? Y el Señor nos guarda, nos sostiene. En las debilidades nos levanta, en las enfermedades las pasamos. Si yo les contara todas las enfermedades que tengo, porque no se me han ido, pero ahí andan, ahí se andan. Pero yo le digo al diablo, no me va a matar de esto. ¿Quién dijo que me va a matar de esto? El día que yo me vaya es porque Dios lo diga, venite Fidel. Amén, gloria a Dios. Entonces esa es la palabra de Dios. El día que Dios diga, Fidel, porque en Él están nuestros días. Así es. En Él, en Dios. Y aunque estén graves, aunque estemos enfermos, que el diablo dice,
morir, carnudo. No, diablito, tuya no es la vida. No, tuya no es la vida. Manantial, dice, de vida es Jehová Dios. Entonces no tenemos que tener ningún temor. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria Diga a al Dios, Señor, aleluya, yo aquí bendito estoy, sea su Señor, nombre. yo ya no tengo fuerza. Hasta aquí Aleluya. llegué. Entonces comienzan las fuerzas de Dios. ¿Ve? No le diga, me voy a agarrar de tu mano. No, nosotros somos todos debiluchos. No, Señor, agárrame tú porque yo me resbalo. Gloria a Dios. Llévame tú porque yo me resbalo. Como en el campo. El niño va a pasar y allá sale un chuchito y el niño corre para agarrar a papá. Lo mismo es Dios. Allá tal vez hay un incendio y el papá va con el niño. Hijo, venite. Lo agarra. Dios es el mismo. Gloria a Dios Dios. es el mismo. Sus características de cuidado, sus características de sanador, el que nos cuida. Si él le ha dicho yo soy tu sanador y él no cumple la palabra que es nuestro sanador, no es Dios. Porque Dios lo que dijo, lo dijo y lo dijo. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. No, Dios es Dios. Si él faltara a esas características de Dios, nuestro sanador, nuestro salvador, si él no fuera Dios, si él no hace estas cosas, él no fuera Dios. Pero su amor, si dejara de amar él no es Dios, no es Dios. Porque él es fiel a su palabra y fiel a lo que dice. Aquí dice, yo te bendeciré y te bendeciré. Y el diablo no le puede arrebatar ninguna bendición a nosotros. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. El buen hábito de orar es muy importante. El buen hábito de ayunar también. Nosotros allá donde nos congregamos hemos ayunado 21 días. 21 días. Y mire que ni hambre nos da. ¿Sí? Ni hambre nos da. Y pasamos el día. A las 6 ya entregamos el ayuno con mi esposa. Oramos en la noche los 3 días con mi hermano Francisco, porque mi esposa es la que lidera la oración vía cibernética. Estamos orando los lunes, miércoles y los viernes. Tenemos todos conectados, orando, media hora. Y mire, se han ido tantos de la iglesia, pero a los que Dios llamó, a eso están allí nosotros. Somos los 6, estamos peleando. Y me pregunto yo, Señor, ¿qué es lo que está pasando en esta congregación? Que no crecemos, y estamos siempre lo mismo. Pero, como dijo el predicador la vez pasada, de ustedes se va a hablar cuando se llene. De ustedes se va a hablar. Dios los va a honrar con la valentía que hemos tenido con ustedes, como los hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con los hermanos. Entonces dijo el predicador, de ustedes se va a hablar y se va a escribir en un libro. Amén. Porque ustedes están aquí solventes, luchando. Entonces como le dijo el rey a su escribiente, traedme el libro de las memorias. Y leyó las memorias de Mardoqueo, que Mardoqueo le había advertido sobre que lo iban a matar. Y dijo, paséanos el caballo hermoso que es millo. Entonces esas son las memorias que cada uno de nosotros. Y lo más principal que debemos considerar, lo debemos considerar espiritualmente. Porque ir a la iglesia, asistir a la iglesia y estar ahí para hacer mensajes ya no se cobra nada. Por eso es importante la enseñanza, porque la enseñanza es importante junto con los cultos evangelísticos, junto con la predicación. Pero la enseñanza es la base principal de la Gloria iglesia. a Dios. Así Y ese es uno de los hábitos que una iglesia debe tener. la enseñanza. Hay tres deberes de la iglesia, 3 características que debe tener toda iglesia. Una, la adoración, Amén. la enseñanza y la evangelización. Amén. Si una iglesia no tiene todas estas cosas, no vienen a nada. Porque son deberes de la iglesia y hay hábitos de la iglesia buenos. No debe confundirse eso, ¿verdad? La enseñanza es muy importantísima. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esto? La predicación es para fortalecer nuestra vida, ¿verdad? Pero la enseñanza es para poner base a nuestra vida. Ajá, hermano, es que sí, la Es iglesia, así. yo entiendo que es como una escuela donde estamos, que Eso es una cada escuela. día
el maestro los está enseñando y vamos abriendo más nuestros sentidos. Eso es. Y los vamos metiendo más en el espíritu y descubriñando tantas cosas de lo que hay en la presencia del Señor. Amén. Sí. Fíjense que hoy en día, quieren presentar un evangelio difícil, otros lo quieren hacer bien fácil y otros lo quieren hacer más fácil. ¿Verdad? La gente opta por irse al más fácil, no al más difícil. Y el más difícil es mantenerse fiel en el Señor, pegado al Señor, haciendo lo que Él ordena. Gloria. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros recibimos la enseñanza, podemos percibir bien, con los ojos bien claros, que lo que está predicando aquel predicador son sus propios propósitos. Ojo a esto le voy a decir, ojo. Usted va a detectar, o nosotros vamos a detectar, cuando aquel predicador está predicando sus propios propósitos. Y va a detectar cuando él está predicando los propósitos de Dios. Ahora en día, si hay un déficit en la casa de Dios, predican solo de eso. Entonces, ese es el propósito de ellos. Ese no es el propósito de Dios. Entonces, a través de la enseñanza, podemos identificar nosotros hasta la predicación. Tampoco debemos ponerlos en disputas por eso, sino que solo guarde la palabra y usted va a saber si están predicando los propósitos de Dios. Porque toda predicación, óigame bien, toda predicación debe ir alineada con la palabra de Dios. Es como toda profecía. Debemos de escudriñarla y veamos por la palabra de Dios si esta profecía es cierta o está profetizando de su propio corazón. Ahora, hay profetas que profetizan de su propio corazón. ¿Qué predican? ¿Qué predican? Riqueza. El Señor me dijo, no. El Señor hoy, no le anda diciendo nada a nadie. Me lo dijo al oído. No, eso es mentira. El Señor no le anda hablando a nadie. No tiene por qué hablarle a nadie. Esta es la palabra profética. Aquí habla Él. Esta es la palabra con la cual habla. Él no va a ir donde mí a decirme, oh, mira, Fidel, esto y eso. No, no es mentira. Si tengo un sueño de Dios, pues tal vez una mala digestión. Porque la palabra profética es esta. Los mandamientos están aquí. Aquí es donde habla el Señor. Porque esta es la palabra profética. Y esta está alineada con los pensamientos de Dios. Así es. Esta está alineada con los propósitos de Dios. Gloria a Jesús. No los podemos subir a predicar nuestros propósitos. No. El pueblo tiene deseo de oír palabra de Dios, los propósitos de Dios. Pero hoy en día dicen, oh, mira que vas a ser prosperado, que te van a salir los papeles. Eso lo da Dios sin dejar de profetizarlo, porque el Señor es bueno. Dice que todo don perfecto, dice, y todo dádiva vienen del cielo, del Padre de las luces. Así es. Pero ahí vienen a prometer un montón de cosas y otros más sinvergüenza vienen a repartir sobrecitos. ¿Quién les dijo eso? Ahí vienen a repartir sobrecitos. ¿Ves? No. Ahora debemos cuidar los últimos días. ¿Y sabe cuáles son los últimos días del Señor? Las señales. Aparte de las que están en el capítulo 24 y 25. ¿Verdad? Y dice, este evangelio se ha predicado en todas las naciones para testimonio de ellos. ¿Quiénes son ellos? El mundo. Así es. Esos son ellos, el mundo. El mundo son ellos, no nosotros. Entonces, debemos de cuidar esta salvación grande por causa de los falsos profetas. Porque el apóstol Timoteo, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo le escribe al hermano Timoteo, ¿verdad? Le dice, habla en contra de la idolatría lo mismo que esto. Porque dice, en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando, oiga bien, doctrinas de demonios, teniendo la mente caracterizada, prohibirán casarse. Gloria. Imagínense que prohibirán casarse. Claro, que no podemos hacer un recasamiento tampoco, de ninguna manera. No. La persona que se divorcia de su esposa no está apto para ser pastor. Y pueden haber discusiones, y yo se lo digo a cualquiera. Porque hay mandamientos, es libre cuando la esposa muere. Entonces no puede ejercer el pastorado que a un divorciado aquí arriba. No, de ninguna manera. No puede ser pastor, no puede ejercer. Es bíblico.
¿Por qué es bíblico? Porque la palabra lo enseña. Porque dice que el que se casa con un repudiado y se casa con otra, la hace adúltera a ella también. Y si se casa, y la mujer que lo dejó y se casa con otro, son adúlteros. Exacto. Las palabras tienen que tener mucho cuidado y cumplirlas. Exacto. Lo más peor que el adúltero no va a ser juzgado en el trono blanco, va a ser juzgado por Dios. Gloria a Dios. Dice porque a los adúlteros los juzgará Dios, o Así sea que están en juicio pendiente. Por lo tanto, si están en juicio pendiente, no pueden ejercer ningún ministerio en la iglesia. Amén. Es como un delincuente preso, pierde sus derechos constitucionales de un país. Amén. Un preso no puede votar. A que tuviera la libertad de votar, no puede votar, porque pierde sus derechos constitucionales. Por lo tanto, un adúltero pierde sus derechos de ejercer el pastorado. Cualquier ministerio. Puede estar allí, sí que Dios lo va a perdonar. Pero tiene que pasar por el juicio de Dios, primero. ¿Va? Dice en Proverbios 6, dice, el que adultera tiene falta de conocimiento y su mancha nunca se le quitará. Eso es terrible. Yo por lo que de mi parte, yo nunca he hecho eso. ¿Verdad? Yo en mi vida en el Señor. No. Mi pecado no está con la mente. Pero esto es un pecado de muerte. Entonces tenemos que estar atentos a las falsas predicaciones. Cuando hay un problema, cada quien acomoda pues a su conveniencia y bulto va a hacer un solo enredo. Quiere presentar 100 palabras de Dios para presentar una mentira. El que mucho repite lo que quiere es que aquella mentira se le grabe a uno. No, le digo yo. No. El que se repite de aquello. Es que quiere hacer de una mentira una verdad. No, Señor. La vez pasada caí en ese mismo problema yo. ¿Verdad? Porque me querían presentar de que salvo siempre salvo. Nada, la palabra dice no, salvo no, siempre salvo. De ninguna manera. Pero hermano, pero si vamos a decir un matrimonio, al adúltero, se habló del adúltero, pero vamos a decir que el esposo repudia a la esposa. Uno tiene que quedarse sin que lo esté repudiando, que ya la otra se haya ido, el esposo se haya ido con otra. No, es que la carta de repudio solo fue dada no en la gracia. La carta de repudio fue dada en el Antiguo Testamento. Ajá, sí, Entonces, por ejemplo, yo pienso, mi manera, lo que yo he aprendido en el Evangelio, el Nuevo Testamento, porque yo no estoy a favor del recasamiento, porque uno se casa una sola vez. No se puede casar 2 veces porque yo lo sé muy bien, pero también lo digo, si yo me voy a casar con una persona y esa persona me va a maltratar, esa persona anda en los caminos endemoniados, digo yo, que anda mal, y más fácil que, imagínate que los 2 se pierdan, mejor que se pierda solo uno, y yo sigo mi camino en el Señor y me quedo en santidad. Hay 2 causales por las cuales no puede haber un ministerio, una persona así. Hay 2 causales. Una es que están en matrimonio, adultere, fornique, siendo casada. Esa es una. Sí, pero por ejemplo, vamos a ir que aquí un por ejemplo. causa de fornicación, Así sí. como yo, por un ejemplo, un ejemplo, vamos a poner yo, no estoy en este caso, pero vamos a decir que yo fuera, ay, bendito, que yo fuera, baje, yo estoy buscando ese camino del Señor, estoy casada, ok, los 2 le servimos, pero él viene en un momento a otro, se sale de las cosas del Señor y empieza la vida del mundo y se sale. Entonces yo quiero seguir los caminos del Señor, pero porque él se fue, yo tampoco me voy a ir. Si él anda adulterando y fornicando, yo no lo voy a hacer eso. Entonces yo sigo el camino del Señor y yo digo que el Señor, yo tengo que ejercer los ministerios, digo yo. Sí, porque, vaya, si usted tiene pruebas de que él está fornicando afuera. No, sí. que ya está afuera, vamos a ir que ha sido un gran cristiano, vamos a ir que hasta y que él ya anda allá en los bares, allá anda que todo el mundo lo ve. Sí. Entonces yo pienso que... Y cada quien cuando anda fuera del Señor anda fornicando. Exactamente. Entonces, esa es una causal que sí es verdadera. Entonces tiene que quedarse sola ella. Quedarse sola, ajá. Ahí está. Ajá. Quedarse Dice que sola. por causa de fornicación es una causal. Ujú. Y la otra, que es libre, o es libre él o ella. Cuando muera. Cuando muera. No, eso yo lo sé, eso lo tengo. Pero como decir un matrimonio cristiano, que entró el enemigo, arrastró a aquella persona. Y porque la arrastró, yo pienso que él tiene todo el derecho de seguir ministrando, seguir haciendo, porque yo digo, está en las cosas del Señor. Pero ella está afuera o él está afuera. No es en el caso mío, como le digo, yo gracias al Señor que todavía no... Pero sí, pero que ejerza un ministerio dentro de la iglesia como el pastorado, no se puede. Porque es divorciado. No. Y la palabra de Dios no enseña Mira, eso. ahora, otra cosa que le voy a decir, si no se divorcia, porque si no se divorcia la persona y ella sigue en el mundo, como decir, en el mundo, Allí sí no anda pecando, ¿no? él no anda pecando. La No está persona, divorciado.
Ajá. Sí, pero está divorciado. ¿Por qué? No puede hacer ministerio. ¿Por qué divorciado? ¿Ah? ¿Por qué? Si él está divorciado, No, no. Porque está apartado de ella. No, porque ¿cómo va a estar al lado del diablo? Si el diablo ya se la arrastró, ¿qué? Yo digo que es. Ajá. sí, bueno, si él comprueba la Yo, causa. Oiga, claro, claro. mire, si él comprueba la causa de fornicación, se puede casar de nuevo. Ah, Se puede casar de nuevo. pues se murió. Sí, sí. Oiga, Perdón, mire, si es por causa de fornicación, Ajá. yo creo que se puede casar de La nuevo. hermana me ha dicho Sí, a mí, sí, hermana, sí, no te dice me ha hecho, la él Biblia. me ha Es dicho, que hermana, no que... me han dado una doctrina de esa. Pero que pruebe la fornicación. Ah, sí. Sí, sí, Pero sí. solo que porque ya no es que allá anda fornicando. No, No, se que tiene puede. que haber pruebas, yo lo... Tiene que tener Ah, pruebas. ok, Sí. esa- No solo decir, Sí, porque y en él- los países de uno, nosotros hemos visto ejemplos Ujú. de que hay unas parejas que andan allí en la iglesia y se va la mujer a la cara del esposo con otro hombre. Ajá. Entonces el hombre sigue allí solo o la mujer siguió sola y Ajá. entonces se llega el tiempo pues de que haya otra o otro, entonces allí es Mire. una prueba. Como los hombres, nosotros los centroamericanos somos bastante brutones, ¿verdad? En verdad, somos bastante brutones. Pero la palabra de Dios dice que la puede perdonar. El ministerio de la reconciliación la puede perdonar y volver con ella. Sí, no, sí, Volver con yo ella. también, espere. Tiene que suplicarla. sí, no, por ejemplo, yo digo, Aunque sí, ella se haya no, hecho no, algo. exactamente, la Sí, tiene que sí. volver a perdonar. La Si ella viene puede arrepentida, porque esa es la esposa que Dios le dio. Ese es el ministerio. Ese era el pero- esposo pero que le como dio el digo, Señor, ¿me nosotros entiende, no- hermano? Sí, nosotros se no- arrepiente. Sí, y ella viene, él viene a los caminos, o ella viene a los caminos, ambos. Yo siento que sí, porque esa es la esposa que Dios le dio, o el esposo que le dio. Pidió la herencia tiene que reconciliarse con ella. Y si no, oiga lo que dice, si no, quédese sin casarse. Sí, sí, es mejor quedarse, dice la palabra, es mejor quedarse uno solo. Quédese sin casarse. Ajá. ¿Ah? Imagínate que dice que si él... ¿Qué quiere decir con eso? Que no puede ministrar. Exactamente. Ajá. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, sí, pero ahí es donde llegamos que administrar el momento de que, por ejemplo, yo, ahí Sí, sí, están quemando. estoy, leo, porque yo quiero llegar a algo, que no creo en el recasamiento, hermano. Yo no creo en el recasamiento, porque solo hay una esposa y un esposo. Por eso uno tiene que pensar antes de casarse o ponerse a decir ese juramento ante Dios, porque yo pienso El que uno... asunto que en el camino le salen ¿Sabe por qué? las piedras a uno. Exactamente, no. Yo Porque solo creo, cuando hermano, yo cuando solo un creo un novio- solo, mire, yo tengo esto, yo solo creo en un solo bautismo y un solo matrimonio, no creo en dos. ¿Me entiendes? Porque eso sí lo tengo bien claro. Pero en el Pero, matrimonio le promete vas a ser mal nadando, mentiroso. El problema es cuando ya uno ya está mira, junto. mira, hermano, yo no te puedo contar mi vida, por ejemplo, usted conoce al varón, a mi esposo, a mi pareja, no es mi esposo, pero nosotros tenemos 30 años, nunca necesitamos un papel. El hermano Marvin lo conoce, todos lo conocen. 30 años, una hija de 24 años. Y yo le puedo decir que es mejor de todos los matrimonios que han estado casados. Un Ustedes no son casados, hermano. Nosotros no somos casados, estamos separados desde que yo me convertí al Señor. Nosotros estamos separados. Y durante Él no venga las cosas del Señor, que se convierta, ahí va pasito. Entonces no. Mire, estas cosas no. Uno en vez de que mucho habla y comete errores, pero la verdad que todo juicio es dado al Señor, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero a la vista de la palabra, pues ahí hay unos problemas. Por ejemplo, yo ahorita, yo en mi caso, yo estoy haciendo en una santidad con Pedro porque yo con él estamos separados. Estamos separados completamente. Los une la hija de 24 años Ujú. y tenemos una gran comunicación porque yo sí digo, cuando yo veo esos matrimonios o esos hogares, yo digo, toda persona cuando se va a conocer se juntan con amor se parecen como gente civilizada, así como yo con Alexander. Yo tengo un soporte y le digo la verdad que, y lo mismo, ese es el papá de mi hija y todo, pero yo quiero que él llegue a las cosas del Señor. El día que él llegue a las cosas del Señor, si yo me hubiera querido casar, yo me caso desde el primer día, pero yo no, a mí no, el matrimonio le he tenido temor. Sí, pero hay que esperar en Dios. Yo espero en Dios. Porque recuerde que el mandamiento es bíblico. No, por eso le digo, Porque esa fue la... pero en este Oiga, momento, porque el matrimonio lo instituyó Dios. ujú, no, yo, Lo instituyó Dios como lo puedo decir, una institución sagrada, porque la palabra dice, va el hombre dejará a su padre y a su madre, mire, lo mismo con la mujer. yo todas mis hermanas, Y hermanos, dejará a su esposo, a su padre, y se unirá a su mujer, será una misma carne.
¿verdad? Pero como le digo, en estos casos, pues que juzgue a Dios. Exacto. Yo como por ejemplo en este momento yo soy soltera. Yo soy tranquilamente sirviéndole a Dios. Yo voy para donde yo me diga, me voy Eso está bueno. y le digo, yo le sirvo a Dios en santidad y eso es lo que yo voy. Y otra cosa, yo por ejemplo tengo el gran ejemplo de mis padres. Mi madre murió primero en el 2018, mi padre 64 años de matrimonio. Mis hermanas enviudó con 43 años. Todas mis hermanas tienen un matrimonio larguísimo. No hemos sido unas mujeres que como decir, no. Descuidada, andar. No. Por ejemplo, Alexander, yo puse una separación desde que yo llegué al Señor en el 2020. Eso está bueno. Lo separamos porque yo le quería servir al Señor. Eso está bueno. Eso se llama. Y si él busca al apar- Señor, como yo le he dicho, primero tiene que buscar al Señor. Eso se llama apartaje para Dios y usted no está en pecado. Yo no, ¿va que no? Ay, ya vio, no me No, no está en pecado. Pues sí, es que usted no está pecando. Usted no Usted está sabe que yo voy para donde quiera, hermano. Sí. Seguro Y porque Alejandro. vaya, la verdad que se mantiene pura para el Señor. Ay, sí. Entonces no. Pero verdad, hermano Fidel, que si una esposa de que él quisiera casar con ella y aunque él no quiere servirle a Dios, ¿verdad que no le impide a ella? No, porque la palabra dice en 1 Corintios, dice que no consienten dejarlo. No, que tocó un punto, ok. No, ¿Sí? yo mi prioridad Dice, es Dios. dice, vaya, si el hermano con el que convive usted, él no quiere venir al Señor, dice que no consientan dejarlo. Que permanezca. Sí, yo lo he leído. Sí, pero en mi prioridad en este momento, yo lo he dicho bien, eso lo dije entre primero a mi hija y a él se lo dije. Primero es Dios que ustedes dos. Pues tú ya estás grande, hija. Tú ya eres un hombre adulto. Mi salvación yo la tengo que buscar. Si tú vienes a los caminos. Por matrimonio, hermano, yo me era casado hace años. Es una dedicación a ¿Me Dios. entiendes? Yo hace años él me ha ofrecido matrimonio, pero yo le he tenido como un poco, porque yo siempre decía esta palabra fuera del Señor. Yo creo que un hogar no necesita un papel firmado. Cuando hay respeto, cuando hay amor, cuando hay entendimiento, y todo lo ha habido. Pero yo vine a las cosas del Señor y para mí yo he puesto todo al Señor. Si a mí me dicen mañana, los vamos para 9 horas, me fui a 9 horas a Ohio, yo me voy, vengo 3 días, porque yo soy soltera. No, porque Imagínate que yo me case con Alexander en este momento. Ay, no, Dios mío. Yo primero quiero que él busque los caminos del Señor y que él aprenda a caminar en el camino del Señor, porque yo no quiero estar con ese yugo desigual sí, conmigo. porque vaya, usted no tiene una relación de familia o de matrimonio, pues usted tiene que estar en sujeción a él. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo se Si es un matrimonio, sí. Exactamente, porque él es mi esposo. Vamos a decir que yo me case, en la Biblia lo dice. Sujetad a vuestros esposos. Ajá. Dice Cristo, Ajá. Cristo es la cabeza de Dios Sí. y la cabeza de la iglesia. Ajá. Y el padre es cabeza del matrimonio. Ajá. Entonces hay una serie de mandamientos. Le dice, tratad a vuestra esposa como un vaso frágil. Exactamente, si no, yo he leído todo eso del adulterio, fornicación, recasamiento, de todo eso, porque yo no me dirijo más que por este libro que Dios me ha hecho despertar por esta Biblia. Sí, que yo no sé por qué hay tanta gente ignorante acerca de la escritura. El pastor que está aquí cerquita, Ujú. ese señor tenía su esposa, con hijos ya viejos. ¿Cuál? Ismael. ¿Qué Ajá. pasó? Se casó con la pianista y él está con ella. Ahí anda La salvadoreña. como que es viejo chino, como si fuera catapantito. Ismael, ¿se acuerda de Ismael, hermano? Cuando vimos la fecha. Se había unos coches sin una rueda. Ismael, usted conoció, hermana, usted lo vio, a Ismael. El pastor donde hicimos la andecha. El que estaba ahí en Chores, ¿no se acuerda? Mire, ahí anda como que es chino viejo con una rueda. Ahí le con ese potillo. No. Con la pianista. Él me presentó a la esposa, pero yo pensé que esa era su esposa de años. Pues es un adúltero. Y la iglesia se le llena de adúltero. Es liberal. Por la ignorancia de la palabra de Dios. Mire, hermano, uno es libre hasta cuando lee la palabra de Dios. Amén. Entonces uno Amén. es libre. Porque dice, a los judíos les digo, ¿usted cree? Les digo que vuestra salvación depende de la palabra de Dios. ¿Verdad? No, dice, es libre que lee la palabra de Dios. Amén. Entonces seremos completamente libres, Amén. siguiendo los mandamientos del Señor. No, yo me gusta leer porque Mire, dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y es un montón que no se llaman mandamientos, sino que estándares de la palabra de Dios para que nosotros los pongamos por obra, Amén. para que no sea, dice, oidores olvidadizos. Gracias. ¿Ve? Si uno tiene el tapón hasta allá, hay que taparse para que le quede un poquito a uno. ¿Ve? En la calle hay tanta malicia que hasta el viejo tiene gracia, pero por la carterita. Sí. Ujú. Y viendo los viejos ya caen ahí, oh, que me quiere, está bien joven. Sí, qué viejo más tonto, digo yo. Ay, Está sí, pelando. hermano. Tienen que tener cuidado con los creyentes. Sí.
Mire, ¿verdad? el mundo sabe que nosotros los creyentes siempre tenemos dinero. Porque cuidamos apartados del vicio, apartados del mal. Amén. Y de repente lo van jalando a uno y ahí va uno. Ahí ve el becerro de la manada caer en el cuchillo. Entonces, como te digo, pues los preceptos bíblicos son las directrices de salvación que nosotros nos ha dado para que no nos deslicemos ni nos apartemos del camino. Amén. Dice que levantemos, dice nuestras manos santas. Dice que ejercitemos nuestras rodillas para que lo cojo no se salga. Oiga bien, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea levantado. Gloria a Todas estas Dios. enseñanzas están en hebreo. Amén. ¿Sí? Están todas en hebreo. Sí, ese evangelio de hoy. Amén. Así que creo que esta es mi pequeña verdad, reflexión y Amén. espero que hayamos aprendido mucho. Amén. Sí, es buena. Es bonito, ¿sabe? Que lo que les estaba diciendo ahorita, porque uno pregunta, está bonito, hermano. Eso sí es. Sí, porque a mí me gusta preguntar, me gusta enseñanza. O antes yo, ¿De qué pareció la enseñanza? por ejemplo, Porque antes yo lo estaba un pastor que se llama Pastor Álvaro. Él ha estado también con nosotros. Es el pastor de enseñanza. Él en la iglesia solo es de enseñanza porque uno aprende mucho. ¿Me entiende? Enseñándole. Por Yo nunca me he ejemplo, parado para enseñar, pero me gustaría, si el Señor me llama de ministerio, enseñanza. de maestro, con gusto lo voy a hacer. Sí, porque a mí me gusta más enseñar, pero uno debe prepararse también para Por enseñar. ejemplo, yo estoy viendo ahorita un instituto 2 días, Yo un también. instituto cristiano. Ya voy para el segundo año. Eso está bueno, Yo estoy estudiando en el instituto cristiano y uno aprende mucho. En claro. el instituto aprende Sí, muchísimo. porque hay hombres muy preparados en la enseñanza. Sí, entonces a mí me gusta todo lo que está aquí, quiero aprender. Tal vez lo he tomado ahorita, por ejemplo, porque yo vi que cuando llegué, yo todo, y no es así, es paso a paso, ¿me entiendes? Por ejemplo, lo que usted dijo ahorita, el ayuno y la oración, yo creo que son fundamentales Son fundamentales para el creyente. exactamente, para que el Señor, la misericordia yo la veo en el Señor conmigo, empezando por mi Sí, familia. el ayuno, la oración Sí, y congregarse. es muy grande. Son bases del creyente. Yo pienso que es un base, por ejemplo, gracias al Señor, como lo he hecho siempre el pastor Noé, ya uso 7 días de oración y muy bonito, y estar en ayuno también lo hemos Es hecho. bueno que en la iglesia no solo hagan predicaciones, sino si hay 4 cultos, Enseñanza, un día de enseñanza sí. bíblica, Ujú. un día de enseñanza bíblica, Ujú. porque esa es la base de la congregación. ¿Sabe Ujú. para qué? Para que el que se venga no se Amén. vaya. Uno debe cambiar de conducta, Amén. no debe andarse gritando en el altar, Ah, porque hay oíditos que están oyendo allá al Ajá. frente. ¿Ve? ¿Y qué dice la gente? No, me dice, eso compadre, es un perro, yo no lo vuelvo a ir. insultan, lo maltratan a uno. Amén, yo creo que esta es mi pequeña revelación, hermana, y gracias por confiar en mí por la palabra. Gracias a usted. Amén. Gracias por ayudarme, que aquí darlos enseñando y enseñando. Cuando el pastor me dijo, si está ahí, y yo dije, sí, aquí está, porque digo yo, muy bonito que le enseña a uno y como dicen todos los días, hay que aprender un poco. Mire, una palabra que uno aprenda procedente de aquí la palabra de Dios, es una palabra que se mete en nuestro corazón, porque esta, dice, es la palabra implantada en nuestro corazón. Oiga, implantada por el Señor. Sí, Pero debemos leer para que esta palabra entre en nosotros y florezca en nosotros y dejar la mala conducta amén. afuera y adentro. No, y es muy bonito porque usted empieza, por ejemplo, como el salmo que el siervo leyó, y yo lo dije porque todavía me falta. Como el siervo clama por las aguas, ¿verdad? Que clama por ti, Por mi pastor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo con el Salmo 23? Lo estoy, ¿cómo le digo? En el instituto lo dije, ya lo dije, entonces el maestro me está diciendo, ok, digo, voy versículo por versículo y dándole el significado a cómo lo tengo que llevar en un mensaje, ¿me entiendes? El Salmo 23. Entonces, uno va aprendiendo cada día más. Y yo una palabra que aprende, por ejemplo, lo mismo el Salmo 117, cuando yo llegué al Evangelio, Es el más cortito. más cortito, ¿sí? Todo Entonces, tiene 50 palabras. exactamente, ¿Cuál es el salmo más grande? el Salmo 119. Con 76 versículos. Ajá. ¿Cuál es el más antiguo? No sé.
El 90, que El tuvo 90. Moisés. El 90. Está poniendo listo. Okay. Por ejemplo, mire hermano, mire, cuando yo empecé, Sí. por ejemplo, yo dije 66 libros, mire todo lo que aprendí, lo que yo sé. 66 libros tiene la Biblia y 66 capítulos tiene un libro de la Biblia, 39 son de exhortación. Escuche, 39 son de exhortación. ¿Quiénes son los patriarcas de la Biblia? ¿Quiénes son los patriarcas de la Biblia? Y así voy. ¿Cuál fue el único personaje de la Biblia que no tuvo padre ni madre? Que todo eso lo fui aprendiendo. Y sé muchísimo, bastante, he aprendido bastante para lo poco tiempo que llevo. ¿Cuál fue el apóstol que no murió asesinado? No fue, ¿cuál es? El apóstol Juan. El apóstol Juan, porque estaba leyendo, yo estaba ahora, me he estado con un poco pensando, en el instituto anoche me estaba diciendo del Isaías, El que no murió asesinado. asesinado con una sierra. No, ese ¿Cuál fue, fue? ese fue ¿cómo se llama? No, yo no- Sí, Isaías. Isaías, güey, que lo cortaron, pues, entonces el maestro me estaba diciendo, va, y entonces yo estaba prestando atención, y yo, Dios mío, y en el libro de Isaías a mí me gusta porque son los 66 capítulos que tiene. Es la Biblia completa. Ajá, y tiene Y una 39. pequeña Biblia. Por tiene ejemplo, cuando yo me 60, empezaron a 66. enseñar y me dijeron los patrones, entonces empecé y se me ha quedado todo eso, ¿verdad? También me sé bastante los libros de la Biblia, que los he aprendido poco a poco, ¿me entiendes? Ahora se me facilita bastante. Así es. Y eso es por medio de la enseñanza. La enseñanza. Porque mira, digamos, está el Pentateuco que consta de 5 libros, Ajá. que es la ley. Que se llama No, el y Pentateuco. sabes, cuando encuentro así como estoy hablando ahorita de usted, porque uno aprende más. Yo Es me que- encanta aprender. es que mire, y le mire. digo, lo mejor que yo hago, Y sabe que lo bueno que debe tener un pastor, dinámica. sí. Por ejemplo, yo el pastor Noé, desde el día que nos conocemos, desde el día que Dios lo puso en mi camino, que yo sé que fue Dios que me lo puso porque sabía que yo iba a necesitar una persona que me guiara porque él, aparte de que es mi pastor, es mi mejor amigo, Ya está bien. es mi mejor